chicas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde me estén escuchando. Pues aquí les traigo el cierre de la historia. Va a ser un maratón, va a ser un video largo. Espero que tengan paciencia de estarlo escuchando. Y van a ser los últimos 4 capítulos. Y espero que, pues aunque no tengan tiempo de escucharlo de corrido, lo terminen de escuchar en pausas, como algunas hacen. Y pues aquí, inicio, ¿vale? El ocaso, por Gaby W. Andrew. Los personajes no me pertenecen exclusivamente a sus creadores. Mundo alterno, época actual, contenido adulto. Queda advertido. Capítulo 7. Frente a frente. George se despidió de todos. Había decidido viajar solo. Le había prometido a Rosemary que regresaría con Candy. Rose se había puesto muy feliz al saber que su hija vivía y confiaba en su esposo, pero George había omitido a los peligros que enfrentaría y quizás jamás regresaría. Tom, su primogénito, lo quiso acompañar, pero no se lo permitió. George le suplicó que se quedara al cuidado de su mamá y sus hermanos. Tom, no muy convencido, aceptó cuidar de todos. George sabía lo cruel y sanguinario que había sido en el pasado y dar muerte a todas esas brujas. Él creía que merecían ese castigo. Estas mismas habían dado muerte a infinidad de niñas pequeñas. Y sí, lo merecían. Pero lo cegó el odio y no se tentó el corazón, y arremetió con todos. No se le hacía correcto que existiera gente con esos dones o maldiciones. No se le hacía de Dios. Para él todos eran seguidores del diablo. Él no creía de que existían dos bandos, los oscuros y los de la luz. Para él, tener poderes sobrenaturales era una herejía y debían morir. Pero al saber que su hija Candy fue víctima de un hechizo oscuro, cambió su manera de ver a los fenómenos, puesto que dependía de que uno de estos hechiceros rompiera ese maldito hechizo. George había acabado con las últimas brujas y sabía perfectamente que eran hechiceras de luz, y aún así fue implacable. Se dio de topes al saber que las únicas que podían romper el encantamiento eran esas pobres mujeres a las que había dado muerte. Pero ahora tenía una esperanza. Al saber que existía un descendiente de esas hechiceras de luz, eso lo llenaba de esperanzas. Si en el pasado hubiera visto a ese pequeño niño, lo hubiera exterminado como a un bicho raro. Nunca imaginó que éste existiera siquiera. Ahora haría todo por recuperar a su hija y suplicaría para que este hechicero quisiera ayudar y sanar a Candy, su hija consentida, la luz de sus ojos. Esperaba lograr cruzar ese sendero y llegar hasta su hija.
George se encontraba en la entrada del sendero maldito. Su piel se erizó, sentía un aire demasiado pesado y solo imaginar que su hija Candy lo cruzó y no se intimidó, se armó de valor y se adentró. Se daría prisa, puesto que faltaba poco para que fuera el amanecer. Solo así era la forma de lograr llegar a ese supuesto bosque encantado. Al cruzar el sendero se percató que la vegetación cambiaba. Pasaba de verdes y espesos árboles a un desierto con cactus y arena. De repente sintió frío, un frío congelante, al observar que todo estaba cubierto de nieve, y después vio un lugar árido y seco, solo rocas sin un ápice de vegetación. Pero quiso adentrarse más y desviar el camino, pero recordó que no debía perder su objetivo, porque no habría retorno. George, al pasar todo esto, escuchaba cómo lo llamaban. Eran unas voces tétricas y aclamaban venganza hacia él. Quizás eran las almas de esos seres a los que había dado muerte sin piedad. George se sentía desfallecer, pero se armaba de valor, puesto que su hija Candy lo había cruzado y él se juraba que también lo haría. Al fin lo había logrado y estaba por amanecer. El sol iniciaba su salida. Se apreciaban esos rayos luminosos nacientes desde el horizonte y vio cómo se abría un agujero y podía apreciar en su interior un hermoso bosque, y también podía escuchar el ruido de una cascada, y se adentró sin pensarlo. Por fin logró su cometido. Entró y pudo apreciar la magnificencia del lugar. George había quedado admirado. Realmente era un bello lugar. No existían palabras. Todo era como mágico. No podía describir lo que sus ojos veían, pero rezaba para que su hija estuviera sana y salva. George, sin desmontar, se dispuso a recorrer el área, y cada que se adentraba, quedaba más maravillado del lugar. Nunca hubiera imaginado que existiera esto, y no le cabía la menor duda que este lugar era mágico y que solo un ser de luz podría manipular así la naturaleza. Recorrió sigilosamente todo, buscando a su adorada hija. De repente, el caballo reparó, puesto que un zorro se atravesó ante él. Y George, al estar distraído, no se agarró bien de las riendas. Forcejeaba para mantener el equilibrio, pero no lo pudo evitar y se cayó del caballo, golpeándose la cabeza. Pero antes de caer, dio un grito desgarrador. En el lugar, cerca de ahí, unos rubios adormilados escucharon ese grito desgarrador. Albert supo de inmediato que alguien se había adentrado en su propiedad. Sí, todo ese paraíso le pertenecía a él,
pero por alguna extraña razón se sentía inquieto, temeroso. Quizás alguien venía en busca de su hermosa ninfa. Y entró en pánico al pensar que Candy lo pudiese dejar. Simplemente no podría vivir sin ella. Oh, Albert, ¿escuchaste eso? Sí, has escuchado, preguntó Candy exaltada y despertando del todo. Sí, cariño, alguien se ha adentrado en mis dominios. Tal vez sea alguien que te esté buscando, dijo Albert con un dejo de preocupación, y no estaba errado. Se preguntaba qué haría si alguien quería arrancarle a su mujer. Esos eran sus pensamientos. Candy supo que podría estar en lo correcto. Ella sabía que su padre haría todo lo posible por rescatarle, y ahora se preocupaba que fuera así y la separasen de ese hermoso ángel. ¿Sería capaz de alejarse de él? Solo de imaginar no verle nunca más, y más ahora que ambos se habían entregado en cuerpo y alma. Le dolía el corazón solo de imaginarlo. Ambos se vistieron de inmediato, de manera apresurada. Se encontraban desnudos, se habían amado toda la noche hasta el alba, ahora se pertenecían. Salieron de la cueva y ya había amanecido totalmente y vieron cerca un caballo. Candy de inmediato lo reconoció, era el caballo de su padre, y supo que el grito había sido de él. ¡Oh, por Dios! ¡Es el caballo de mi padre! Albert, mi padre está aquí. Quizás esté herido. Candy dijo desesperada y agarrando camino para buscarle. Albert le siguió y vio cómo Candy tomaba las riendas del caballo y le acariciaba la crin. Albert se acercó, pero escuchó un leve quejido y se percató que en medio de unos matorrales se encontraba un hombre con bastante sangre en la cabeza. Llegó hasta él y le vio. Le miró detenidamente. Albert había quedado sorprendido. Pese a los años transcurridos, Albert le reconoció. Jamás le había olvidado. ¿Cómo podría olvidar el rostro sanguinario del hombre que dio muerte a su madre y abuela? No podía articular palabra alguna. Los recuerdos de aquel horrible día se le vinieron como flashes. Recordó la promesa jurada de vengar a sus madres. Y ahora ante él se encontraba el hombre que había desgraciado su existencia. Albert estaba por acercarse al cuerpo de ese mal hombre, pero se detuvo en seco al escuchar el grito de Candy. ¡Oh, no, 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 papá! ¡Oh, papá! ¿Qué te ha pasado? Candy se arrodilló ante él. Solo así Albert fue consciente de que este hombre, que había odiado toda su vida, era el padre de la mujer que él ama. Continuará. Capítulo 8. El odio es más fuerte que el amor. Albert continuaba aturdido por saber que el hombre que había odiado toda su vida
era el padre de Candy, su mujer. Sí, ahora de él, y no iba a permitir que éste se la llevara como lo hizo con su madre y abuela. Albert había olvidado la venganza porque su madre, antes de morir, le había suplicado que no viviera de rencores, que fuera feliz, pero una cosa era decirlo y otra cosa era hacerlo. Él se había mantenido alejado de los aldeanos, se había escondido en ese lugar y aunque era un lugar hermoso, siempre quiso vivir como los demás, de manera normal. Ahora que sentía que tocaba la felicidad y sentía como cualquier hombre, lleno de ilusiones, ¿viene ahora este hombre a arruinarlo todo? Albert, oh Albert, ayúdame por favor, mi padre necesita atención, dijo Candy angustiada sacándole de sus pensamientos. George continuaba sin sentido. Se había golpeado fuertemente su cabeza con esa roca. Albert se acercó a él, le tocó el pulso. Está vivo, dijo frío e impersonal. Albert lo cargó echándoselo en los hombros, tal cual costal de papas. Albert, con cuidado, por favor, dijo Candy preocupada. Albert echó a andar y Candy atrás de él. Albert se sentía molesto y Candy lo percibió. Llegaron a la propiedad de Albert y lo recostaron en un sofá. Calentaré agua para curar esa herida, dijo Albert serio y molesto. Candy asintió y se postró al lado de su padre. Oh, papá, lo siento. Papá, lo siento por escapar, pero me sentía mal por... Oh, Dios, me siento mal por preocuparles. Yo sé que mi hechizo los ha hecho sufrir demasiado. Candy decía en susurros. Sabía que su padre no podía escucharle. Estaba con los ojos cerrados. Albert ayudó a Candy a curar la herida. En total silencio. Pero George no recuperaba el sentido. Candy sentía una terrible hostilidad y eso la hacía sentir muy mal. ¿Acaso le molestaba que su padre estuviese ahí?, pensaba Candy. Albert estaba cerca de la ventana viendo hacia el horizonte. Se sentía molesto pero triste. Ese hombre se llevaría a su ninfa y él no podría evitarlo, porque ya se había dado cuenta que jamás haría nada que hiciera sufrir a Candy. Pero no podía perdonar a su padre. Oh, Candy, ¿cómo podremos ser felices ahora? Aunque te amo, no podré estar con la hija del asesino de mi padre, de mi madre, pensaba Albert triste. Albert, ¿qué sucede? ¿Estás molesto porque mi padre se adentró a tus dominios?, preguntó Candy preocupada. Candy, te irás, ¿verdad? Me dejarás. Tu padre ha venido en tu búsqueda, dijo Albert melancólico. Hasta en ese momento Candy fue consciente de que sí, tendría que marcharse. Su padre había ido en su búsqueda y él no la dejaría aquí con Albert. Albert,
Candy, hija. Candy se interrumpió porque en ese momento su padre había despertado y le había llamado. Candy se acercó a él y sus lágrimas se hicieron presentes. Ambos lloraban de alegría por verse otra vez. Candy, hija mía, estás viva, gracias a Dios. Pensé que jamás te volvería a ver. Tu madre y tus hermanos han sufrido lo indecible. ¿Por qué? ¿Por qué te has marchado de nuestro lado?, preguntaba George emotivo. Oh, padre, perdóneme. Yo quería saber cómo era ser libre. En casa me sentía prisionera, y no por ustedes, sino por... Candy calló. Ambos sabían a qué se refería y era el encantamiento. Padre, cuando escapé, llegué a este hermoso lugar. Estuve en peligro, caí desde la cascada y Albert me salvó. Sí, me salvó la vida. Sin él, no estuviera ahora aquí contigo platicando, dijo Candy posando su mirada hacia su ángel salvador. Padre, también, sabe, aquí no me sucede eso. Por alguna razón, desde que llegué aquí no me he ido. No he vuelto a vivir esa parte que me tenía atribulada y llena de miedos, dijo Candy feliz. George escuchó a Candy con atención y también miró a ese hombre rubio que lo miraba con enojo. George pedía al cielo que este joven no le reconociera, o quizás jamás lo haya visto también. Albert, ven, mira, te presentaré a mi padre, dijo Candy. Albert se acercó y al verle bien, había quedado confirmado que era el asesino de su madre y abuela. Rezaba, pensaba que quizás se hubiese equivocado, pero no. Era él. Eso lo descolocó demasiado y su ira afloró, esa ira contenida. Ha venido por su hija. Está bien, tienen hasta el alba para marcharse de aquí, dijo Albert frío e impersonal. No entraría en detalles, era lo mejor. No podía matarle, pero tampoco podía perdonarle. George supo de inmediato que él sabía que él era el asesino de su familia. Candy se sorprendió de sobremanera, no entendía nada. Le había dolido el alma escuchar eso de su hermoso ángel. Albert, ¿pero por qué?, preguntó Candy con lágrimas en los ojos. Albert les dio la espalda. Candy, tu lugar está con tu familia. Ellos te han extrañado y ya no puedes estar aquí. Este lugar no es para ti. Además, debes saber que yo soy el último descendiente de los hechiceros de luz. ¿Y tu padre? Él sabe perfectamente quién soy yo, dijo Albert, saliendo del lugar. George, aunque lo sabía, rezaba porque no le reconociera, puesto que era su única esperanza para que Candy se librara de esa maldita maldición. Albert, ¿pero qué hay de nosotros?, preguntó Candy con voz cortada, porque no podía evitar llorar. Albert se detuvo en la puerta de su cabaña antes de salir.
Si hubiera sabido que eras la hija de este asesino. Sí, él asesinó a mi madre y abuela. Pero si hubieras sabido esto, jamás, escúchame bien, jamás me hubiese enamorado de ti. Váyanse pronto. Si no he hecho nada en contra de tu padre y he olvidado mi venganza, es por ti, solo por ti. Pero no me pidan más, dijo Albert, saliendo ya del lugar. Candy hasta en ese momento fue consciente de que era verdad, que su padre había matado a la única familia de su amado, pero no quería creer lo escuchado. George se dio cuenta que ambos estaban enamorados. Debía pedir perdón por el bien de su hija. Y si él quería aplicarlo del ojo por ojo y diente por diente, que así fuera, pensaba George. Se había arrepentido de haber dado muerte a esas dos mujeres. A todas esas hechiceras de luz le había cegado el miedo y la ira. Para George solo eran brujas, todas iguales. Pero qué equivocado estaba. Y ahora Caro lo estaba pagando. Él jamás hubiera perdonado este hecho. Ahora veía todo diferente, solo porque necesitaba de la ayuda de un brujo blanco. Al estar a solas con su hija, Candy, ¿le amas? No era una pregunta. Le amo, padre, pero ahora entiendo que lo nuestro es imposible. ¿Cómo puede perdonarnos? Mataste a su familia. Nos odia, padre. Nos odia, dijo Candy rompiendo en llanto. Sabía en su interior que jamás podría estar con él. Pero Candy, hija, él es el único que puede romper el hechizo oscuro. Debo convencerle. Si tengo que morir, lo haré con gusto mientras tú recuperes tu vida, decía George, llorando por primera vez. No, padre, he aceptado mi destino. No le pediremos nada a Albert. Merecemos lo que nos está pasando. Él ha perdonado tu vida por mí, pero no tenemos derecho a exigirle más. Debemos irnos, dejarle en paz. Él ha sufrido demasiado, dijo Candy aceptando los hechos. Aunque su corazón estuviera partido. George no quería aceptar esto, pero Candy tenía razón. Además, quizás todavía tenían tiempo para encontrar a otro ser de luz. Quizás, como Albert, existiera otro hechicero blanco. Quiso convencerse. Antes del amanecer, George y Candy partieron. Candy lloraba porque dejaba atrás a su hermoso ángel. Albert estaba postrado en la cima de una colina. Vio cómo padre y su amada ninfa cruzaban el portal de su mundo. Albert moría de dolor. Su corazón se rompía en 1000 pedazos. Candy, Candy, Candy. Adiós, adiós, amor mío. Albert gritaba desgarradoramente, despidiéndose de su primer, único y último amor.
7 meses después, Candy ya había cumplido 7 meses de embarazo. Sí, el amor entre ellos había dado fruto. Candy daba vida a otro descendiente de luz. La maldición o encantamiento estaba roto. Candy, desde que había llegado a su vida habitual, no había vuelto a desaparecer, y este hecho tenía a todos felices. Candy, a pesar de extrañar a su amado Albert, se sentía feliz por tener algo de él en ella. Le había regalado lo mejor. Ese era su bebé. Candy sabía en su interior que sería un hermoso varón, así de bello como su padre. Todos los White estaban felices porque Candy ya no se encontraba bajo el hechizo que tanto daño les había hecho. Vivir señalada por los demás les pesaba a todos. Sus hermanos debían aguantar las bromas pesadas de sus amistades. Candy había sufrido el rechazo y la burla de sus supuestos amiguitos, y sus padres habían vivido un infierno, el pensar que ella pudiera desaparecer para siempre. Aunque ahora no había cambiado nada de esto, puesto que ya se habían enterado en la aldea que Candy se encontraba embarazada, y no lo veían bien. No solo era el hecho de que Candy estuviese embarazada, sino que era hijo de un hechicero, y eso era peor que ser madre soltera. Los White eran rechazados ahora de manera más agresiva, y no los querían en esta aldea. Solo esperaban que Candy diera a luz para emigrar a otro lugar. Rosemary sufría demasiado. Era toda una vida vivir en este lugar, y eso la ponía muy mal. George se sentía mal y había hablado con los habitantes, pero no había funcionado. Retrospectiva. George, debes reunirte con los líderes. Es de suma importancia, había dicho Edward Britter. ¿Pero qué sucede, amigo?, preguntó George, consternado. George, lamento darte esta mala noticia. Quieren echarles a ti y a tu familia. ¿Qué? ¿Pero por qué?, dijo George exaltado. Pues por lo que me he enterado, no aceptan a Candy en la aldea. No solo es el hecho que esté embarazada, sin estar casada, sino que rechazan al bebé por ser hijo de un brujo. Algunos defendieron y convencieron que los dejen ir, pero debo decirte que los demás quieren linchar a Candy. No quieren que nazca otro brujo. Lo mejor es que deben marcharse. Candy corre peligro. Los cazadores hicieron reunión y te han destituido del mando. Dicen que te has ablandado, que debiste dar muerte a este último hechicero de luz, aunque haya roto esta maldición en Candy. George no podía creer lo escuchado. ¿Cómo había sido que se habían volteado las cosas? George, te esperan. Te dirán lo que te acabo de decir, aunque es injusto, pero no los enfrentes, por favor. Ellos esperan eso de ti, para ir por Candy, dijo Edward con verdad. Y así fue. Todos los líderes votaron para que se largaran. Todo había cambiado y la supuesta amistad o hermandad se había quebrado. George
se tragó el coraje y las ganas de enfrentarles, pero se abstuvo. No quería dañar a su hija ni a su familia. Tuvo que agachar la cabeza y humillarse para que los dejaran quedar hasta que naciera el bebé, ya que no podía someter a Candy a un largo viaje. Aceptaron los aldeanos, pero uno de ellos no estaba de acuerdo en que naciera un nuevo hechicero. Este quería terminar con Candy y también ir en busca de este último brujo y acabar por completo con ellos. Los de la aldea sabían que al nacer otro hechicero sería el inicio de todo otra vez y no iban a permitir que se expandieran. Pensaba Neil Ligan, hijo del líder de la aldea. Neil siempre gustó de Candy, pero ella jamás quiso nada con él. Neil no es que la quisiera para casarse. Quería tomar su virginidad y gozar de ese bello cuerpo. Candy lo había rechazado varias veces y nunca pudo lograr su cometido, porque siempre estaban sus hermanos de por medio. Ahora saber que esta mujer fue una fácil con un hombre que apenas conocía y llegar embarazada lo había puesto furioso. Él quería desvirgar a Candy y eso lo llenaba de celos y su obsesión por ella se convertía en frustración. Pero él acabaría con ese maldito bastardo e iría en busca de ese otro maldito hechicero. Final de retrospectiva. Mientras en el paraíso encantado. Habían pasado 7 semanas desde que su amada mujer se había marchado con su padre. Más bien, la había dejado marchar. Se sentía destruido e infeliz. Se encontraba demasiado deprimido y lo peor, que se sentía que había traicionado sus ideales. Por un lado, se arrepentía haber dejado ir al asesino de sus madres. Se había jurado que si lo tenía enfrente, le mataría sin contemplación. Nunca imaginó que tuviera el valor de dejarle ir. Aunque George quiso convencerle de su arrepentimiento, recordar a su madre y abuela masacradas lo llenaba de dolor y odio. Retrospectiva. Antes de marcharse Candy y George fue a hablar con él. Albert, yo quiero decirte que lo siento. No debí actuar así en el pasado. Créeme que si pudiera cambiar ese terrible momento lo haría. Pero Candy no tiene culpa alguna, dijo George arrepentido. Albert le escuchaba con los puños apretados. Por favor, debes ayudarle. Ella está bajo un encantamiento y solo tú puedes ayudarle. Te lo suplico. Puedes tomar mi vida si eso compensa el daño que he ocasionado, pero te ruego que le ayudes. Suplicaba George con lágrimas en los ojos. Albert estaba cegado por el dolor y no quería ayudarle. ¿Por qué lo haría?, pensaba. Márchense de aquí al amanecer. No me pida más. No puedo, dijo Albert, frío e impersonal. Quería que George sufriera como él había sufrido, aunque en el fondo moría por dejar marchar a Candy. Final de retrospectiva. Albert soñaba con su ninfa. Esa ninfa de ojitos verdes. Su corazón le dolía y deseaba verla. Eran
un sueño recurrente donde veía a Candy nadando en el lago. Se le veía hermosa y sonriente. De repente salía una enorme serpiente y era atrapada y la hundía en el fondo del agua. Albert corría en su ayuda y se adentraba al agua, pero la perdía de vista y se sentía sumamente desesperado y despertaba con sudor en su cuerpo y con una gran desolación. Albert presentía que su hermosa mujer se encontraba en peligro. Sabía que Candy le faltaba poco para que la maldición se cumpliera y jamás regresaría del lugar donde ella iba todas esas noches. Albert sabía que tenía que ir a reclamar a su amada mujer, pero su orgullo le ganaba. Si iba por ella, debía perdonar a ese hombre que tanto daño le había hecho. Pero sabía que quedaba poco tiempo, aunque para él eran semanas. Para Candy, en su mundo ya eran 7 meses. Solo quedaban 5 meses para que la maldición se cumpliera. Candy, al estar con él en este bosque, no surtía efecto esa maldición. No hacía efecto porque al tener contacto con un hechicero de luz, la maldición se congelaba. No se podía revertir, pero la presencia de un hechicero de luz bloqueaba el encantamiento. Por eso Candy, al estar con Albert en ese lugar, a ella no le pasaba nada. Así que la solución para este hechizo era permanecer con él. Oh Candy, mi amor, iré por ti, no puedo ni quiero vivir sin ti, dijo Albert determinado. Final de retrospectiva. Candy estaba en la comodidad de su habitación, se sentía sumamente triste por estar separada de Albert, su amado, pero entendía que él les odiase. Su padre había sido insensible y matar a sus madres era algo imperdonable y lo entendía. Pero su corazón se sentía desgarrado y moría por verle. Quería ir en su búsqueda y decirle que sería padre. Quería que él supiera que su entrega de amor había dado frutos y que era inmensamente feliz. Candy había escuchado una plática entre sus padres. Se había enterado del ultimátum que les habían dado los líderes de la aldea. Retrospectiva. Oh, George, cariño, ¿qué querían los líderes?, preguntó Rosemary al ver a su esposo preocupado y molesto. Amor, lo que pasa es que nos han dado un ultimátum. Debemos abandonar la aldea. No nos quieren aquí. Y si no nos vamos, tendremos que atenernos a las consecuencias, contestó George angustiado. ¿Pero por qué? Hemos vivido toda nuestra vida aquí, dijo Rosemary preocupada. ¿Qué motivos tienen para tomar esta decisión?, completó. Es Candy, cariño. Le han repudiado. Y por ende a nosotros también. Tenemos hasta que Candy dé a luz. Pude convencerles de esto, contestó George cansado y decepcionado. Pero ¿por qué nos han repudiado?, preguntaba Rosemary alarmada. Por 2 razones. La primera, porque ella se ha embarazado sin estar correctamente casada. Y la otra, porque lleva en sus entrañas al bastardo de un brujo. Me reprendieron por no darle muerte, contestó George cabizbajo. Además, los Ligan son los más alborotadores.
Ellos quieren dar muerte al pequeño. No confío en ellos. Creo que debemos mantener cuidado con ellos y vigilar más a Candy. Pero ¿a dónde iremos? Toda nuestra vida y recursos están aquí. Decía Rosemary llorando. George, debes convencerles, es injusto, no podremos empezar de nuevo. Debe existir una solución, dijo Rosemary desesperada. Claro que existe una solución, contestó George agobiado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Debo desterrar a Candy de nuestras vidas o entregarles a nuestro nieto para que le den muerte. Lo consideran un hijo del mal. Y también me exigieron que debo dar muerte a este último hechicero, contestó George atado de manos. Logré convencerles de que nos iríamos nosotros. Rosemary rompió en llanto. No tenían otra salida. Jamás iban a entregar a su nieto y mucho menos iban a repudiar a su hija. Ya estaba dicho, se irían. Final de retrospectiva. Candy había escuchado todo en silencio, con lágrimas en los ojos. Cubrió su boca con sus manos para no dejar salir ese sollozo. Candy sabía que era su culpa por esa decisión. Su familia estaba arruinada. Candy había ya tomado una decisión. Lo había pensado noche tras noche. Iría en busca de su amado. Rogaría su perdón. Su lugar era con él, y más ahora que serían padres. No iba a permitir que se apoderasen de su pequeño. Candy sintió un gran temor y sabía que los líderes no iban a respetar la vida de ella y de su pequeño. Candy fue a su habitación. Se marcharía a medianoche. Caminaría hasta el sendero, puesto que su mulilla se había quedado en el paraíso. Debía lograr llegar antes del amanecer, porque si no, no lograría adentrarse a ese mundo mágico. Candy salió en la obscuridad de la noche sin despedirse de nadie. Sabía que si Albert la iba a recibir, jamás volvería a ver a su familia. Candy caminaba a la luz de la luna. Esta le acompañaba. Oh, Dios mío, debo ser fuerte. Solo espero que Albert nos acepte de regreso, decía Candy en susurros, tocando su vientre, con miedo y valor al mismo tiempo. Candy iba demasiado concentrada en el camino que no se percató que era seguida por Neil Ligan. Él no se había quedado a gusto y sabía que quizás Candy pudiera huir y había estado en lo correcto. En efecto, no se había equivocado. Y la iba a seguir. Le daría muerte a ella y a su bastardo. Y solo tal vez a ese maldito hechicero. Neil estaba cegado por los celos. No le perdonaría a Candy su rechazo, y menos que se haya aliado con otro, con un brujo. Mientras, en otro lugar, Albert esperaba con ansias que llegara el amanecer. Había decidido ir en busca de su amada Candy. No podía vivir sin ella. Le pediría que renunciara a su familia. Esperaba que ella aceptara.
Candy, mi amor, voy por ti, dijo Albert determinado. Continuará. Capítulo 9. El final. Candy se encontraba frente a la entrada del sendero maldito. Su corazón latía de emoción y miedo, no por lo que le pudiera pasar durante su trayecto. Sentía emoción por volver a ver a su amado y miedo porque quizás él le rechazara. Candy estaba dispuesta a suplicar y pedir perdón en nombre de su padre. También era consciente del odio y dolor de su ángel. Ella le entendía. Ver morir a su madre y abuela a esa edad era algo terrible e inevitable. Que él quedara marcado de por vida. Así que suplicar era lo mínimo que podía hacer para compensar tantos años de dolor. Candy se imaginaba la vida que pudo haber tenido un pequeño de 10 años y vivir en la soledad de este paraíso. Aunque hermoso, no dejaba de estar solo y su vida debió ser triste y quizás al paso del tiempo y verse ya todo un hombre, el dolor se fue convirtiendo en odio. Candy era consciente que si no hubiese escapado, Albert, aunque solo, tendría paz, pero ahora no solo odiaba a su padre, sino a ella también. Candy respiró hondo. La caminata le había quitado el aire y no quería vencerse por el cansancio. Al estar embarazada le costaba el doble de esfuerzo, pero no se daría por vencida. Mientras Neil Ligan le observaba escondido en unos matorrales, le miraba con deseos y odio. A pesar de su avanzado embarazo, Candy no había ganado sobrepeso, solo su abultado vientre y sus senos crecidos al doble. Pero se le veía realmente más hermosa, más mujer. Eso no había pasado desapercibido por Neil Ligan, que le hizo desearle más, y antes de deshacerse de ella y su bastardo, tomaría de ella lo que le fue negado. Neil Ligan era un ser de muy malos sentimientos, envidioso, codicioso, lujurioso y hambriento de poder. Él había violado a varias mujeres en la aldea. Ninguna lo había acusado, puesto que, al ser hijo del líder mayor, no tenía ninguna oportunidad. Además, algunas mujeres eran casadas. Entonces, en lugar de apoyarlas, serían repudiadas. El lugar era demasiado machista y misógino. Solo George White trataba a su esposa e hija con respeto, pero los demás eran demasiado severos con sus mujeres. Ahora sí no te me escaparás, Candy. Serás mía y no me importa que estés engendrando a ese maldito demonio, decía Neil en susurros, con la mirada inyectada de deseo y maldad. Candy se adentró por el camino y Neil no la perdía de vista. Neil jamás había creído que el lugar estuviese maldito, así que sin miedo fue tras ella. Candy iba demasiado concentrada y con su mente ocupada. Sus pensamientos estaban saturados por cierto rubio hermoso. Candy no podía evitar fantasear con su reencuentro, así que ni enterada que ese bandido iba tras de ella. Mientras Albert se sentía sumamente ansioso, jamás le había parecido tan eterno la llegada del amanecer.
Su corazón le alertaba de algo. Sabía que algo malo podía pasar. Él sentía eso. Al tener pesadillas y en ellas Candy se veía severamente afectada. Eso lo tenía inquieto. No se perdonaría jamás que algo malo le pudiera suceder. Tarde se había arrepentido de haberle dejado marchar. Candy no era culpable de lo que su padre había hecho. Candy ya había sufrido demasiado con esa maldición. Albert, de vez en vez, podía tener contacto con las almas que bajaban a deambular, y durante este tiempo sus madres lo habían visitado y hablado con él, cuando su estado de ánimo se veía desmejorado. No siempre podía contactarles, solo cuando él se encontraba sumido en desesperanza o en algún peligro real. Cuando era pequeño le dieron las fiebres y parecía que iba a perecer, pero no fue así. Su madre descendió del más allá para cuidarle. En su momento pensó que era solo un sueño o producto de la misma fiebre, pero no fue así. Su madre pudo hablar con él cuando ya estaba mejor. Retrospectiva. Albert, al estar solo en esta inmensidad del lugar y triste por la muerte de sus madres, había caído en una depresión y un buen día, en el bosque, había llorado desolado hasta que quedó dormido. Pasó la noche en intemperie y al amanecer había pescado un terrible resfriado descomunal. Era tan fuerte que se había convertido en una pulmonía. Albert solo tenía 14 años y desvariaba, ardía en fiebres. Al estar solo se pensó que pronto moriría, pero no fue así. Su madre Pauna atravesó el umbral terrenal y ayudó a su hijo. Le había dicho que no era el momento para morir, así que ella le cuidó y le curó. «Oh, mamá, ¿eres tú?», preguntó el jovencito Albert. «Sí, cariño, he venido a cuidarte. Debes estar bien, no llores por nosotras. Siempre estamos cuidando de ti. No nos tienes en carne y hueso, pero mientras no nos olvides, nos tendrás en este plano mágico. Mi querido Bert, debes vivir. No es tu tiempo todavía. Tienes que continuar con tu vida. Prométemelo, cariño, por favor», decía Pauna transmitiéndole paz. Albert asentía y por la debilidad se quedó dormido. A la mañana siguiente pensó que todo había sido un sueño, pero no fue así. Vio que se encontraba en su propiedad y había rastros de que su madre había cocinado y preparado sus tónicos para que él mejorara su salud. Albert agradeció a su madre. «Oh, madre, gracias. Yo prometo cuidarme», dijo Albert esperanzado. Tenía bastante tiempo que su madre no le visitaba. Después de que Albert dejó marchar a su amada Candy, la tristeza y desesperación lo invadieron. Tenía tiempo que no bajaba al pueblo. Fue a una taberna a ahogar sus penas. Se sentía demasiado triste y decepcionado. Pensaba que había encontrado un motivo de vida y alegría, pero era imposible estar con la hija del asesino de sus madres. Pero su corazón sangraba de dolor por no tener a su lado a su ninfa. También se sentía que había traicionado sus ideales. Él se había jurado matar a quien le arrancó lo más querido. Pero al estar enamorado de Candy, se había ablandado y no quería herirle. Albert había bebido hasta poder dar paso. Salió de la taberna y se dirigió por su camino de siempre. Estaba por llegar al sendero, pero fue abordado por unos hombres. Le querían asaltar. Albert jamás había utilizado sus grandes poderes.
y luchó con todos. Luchó con todos, dejando sacar su gran poder. Y uno a uno fueron cayendo. Albert era muy fuerte, muy superior. Dominaba una energía incontrolable. Y aunque no había dado muerte a estos hombres, en un segundo se deshizo de ellos. Albert se adentró nuevamente a su mundo, suplicando ver de nuevo a su amada Candy. Pedía perdón a sus madres. Albert gritaba a todo pulmón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Candy, mi amor, yo te amo. Muero sin ti, perdón, por favor, lo suplico, perdón. Soy un cobarde y las he traicionado, madre, abuela, he traicionado mi promesa. No pude hacerlo, no pude matar a su asesino. Amo a Candy más que a nada en la vida. Gritaba Albert desesperado, se sentía agonizante. En eso, al estar de rodillas implorando, vio cómo descendían unas hermosas luces. Cada que se acercaban a él, tomaban forma. Sí, eran su madre y abuela. Hijo, mi querido Bert, no sufras, por favor. No lo hagas, decía Paula con voz dulce. Albert se sentía feliz y pensaba que vendrían por él. Por fin sanarían su dolor. Hijo, debes ser feliz, olvídate de esa venganza. No sufras por eso, debes ser feliz. La venganza solo envenena tu alma. Y no olvides que somos luz y no obscuridad, dijo su abuela Priscila con decisión. Albert escuchaba y sentía paz en su alma. Madre, abuela, yo las extraño, me siento solo, decía Albert intentando tocarles. No estás solo, cariño, mientras nos lleves en tu corazón. Nunca estarás solo. Siempre te vamos a amar, pase lo que pase, debes buscar tu camino y ser feliz. Olvídate del pasado y sé feliz, decía Paula con una hermosa sonrisa que transmitía tranquilidad a su alma. Escúchame, hijo, esta es la última vez que nos ves. Ya tienes quien vele por ti, tu alma gemela. Debes ser feliz. No debes dejar ir el amor. Sé feliz. Bert, sé feliz, dijo por última vez Paula, antes de desaparecer. Madre, abuela, dijo Albert al ver desaparecer a sus madres. Pero su corazón y alma descansaron. Se sintió que le quitaban un gran peso de encima. Candy, voy por ti, te amo. Final de retrospectiva. Candy estaba por llegar al lugar y estaba por amanecer. Se sentía cansada, pero ya pronto estaría con su amado. Eso la llenaba de energía. Quería verle y besarle. Lo había extrañado demasiado, había extrañado sus besos, sus caricias, su voz, su mirada. Quería perderse en sus brazos, que le brindaban seguridad y felicidad. Candy estaba perdida en sus sueños, cuando de repente sintió cómo la tomaban por la espalda.
Quieta, preciosa, no te muevas o te rebano el cuello, dijo Neil Ligan mientras le ponía una navaja en su cuello. Candy reconoció de inmediato esa voz. Supo que era Neil y eso la llenó de pánico. Él siempre la había acosado de manera obscena y ahora Candy era consciente de que no tendría escapatoria. ¿A dónde vas? ¿Pensabas ir en busca de tu brujo?, dijo Neil con dejo burlón. Sabes, eres tan predecible. Sabía que harías esta estupidez. Sabía que huirías como una cobarde, pero no te dejaré ir. No, bueno, no sin antes de que me cobre tu desprecio hacia mí. Tomaré lo que me has negado. Tú te dabas baños de pureza y fuiste peor que una cortesana, regalando tus favores a un maldito fenómeno. Pero ahora no están tus hermanos para protegerte, ahora serás mía y morirás también. Decía Neil, ofuscado por el odio y el deseo. Candy sentía que desmayaba de terror. Tenía las palabras atascadas y no salía nada de sus labios. Su mente reproducía lo que le pasaría. Neil violándole, Neil matándole y no vería jamás a su amado Ángel. Y eso le dolía más que nada. Neil la volteó de frente, quería verle gozar y de ese miedo que ella tenía. Candy temblaba de miedo y asco. Tú sola te me pusiste en bandeja de plata. Ahora sabrás lo que es estar con un verdadero hombre, decía Neil pasando su lengua por su rostro de Candy, quedándose en su cuello. Hasta en ese momento Candy fue consciente de que si no reaccionaba, este canalla se saldría con la suya y no iba a permitir que le ultrajara su cuerpo, por lo menos no en vida. Prefería morir antes de que este malnacido le tocase. Suéltame, Neil. Solo me tendrás muerta. Me das asco. Eres un poco hombre, dijo Candy sin gritos, tratando de ser fuerte y decisiva. Forcejeó y logró zafarse de su agarre. Candy corrió hacia donde se abría el portal. Faltaba poco por amanecer. Si lograba llegar, podría salvarse, pero Neil fue más rápido y le alcanzó. ¡Eres una estúpida!, dijo Neil enardecido y le abofeteó. Candy cayó de espaldas golpeándose la cabeza. Eso la aturdió, pero no quería perder el conocimiento. Así te quería tener después de que termine contigo. Iré en busca de tu maldito hechicero y le daré una muerte a su altura, decía Neil riendo como un loco. Candy se resistía al desmayo. Oh no, Albert, mi amor, dijo Candy mirando alrededor. Ya estaba amaneciendo y perdió el conocimiento, pero antes escuchó la voz de su amado. ¡Candy! Candy abrió sus ojos y se sentía dolorida. Al caer se había descalabrado. Miró a su alrededor y su corazón latió de emoción al ver que se encontraba en este lugar. Sí, se encontraba en la propiedad de su amado Ángel. Candy le buscó con la mirada y al fin le encontró, parado a un lado de la chimenea. Sus miradas se encontraron y se perdieron en su mundo. Albert había sentido un miedo de muerte cuando vio que ese canalla pensaba abusar de su amada Candy, y eso lo llenó de miedo e ira. Retrospectiva. Albert estaba impaciente por cruzar el portal.
se le hacía eterno y su corazón inquieto. Por alguna razón se sentía en su alma que su amada estaba en peligro y en efecto no estaba equivocado. Nada más amanecer y cruzar el portal se topó con la más aterradora escena. Un hombre atacaba a su hermosa mujer. Albert corrió y se le fue encima a ese canalla. «¡Suéltala, maldito!», gritó Albert, llegando hasta ellos. Vio cómo Candy perdía el conocimiento y eso lo distrajo un poco. Neil aprovechó para golpearle con la navaja, pero Albert, al tener buenos reflejos, lo esquivó y se ensalzaron en una lucha. «Así que tú eres el maldito hechicero de luz», dijo Neil mientras le propinaba golpes a Albert. Neil era un buen peleador y cazador, pero Albert lo sobrepasaba en estatura y fuerza, así que ambos estaban en igualdad. «Te daré muerte y colgaré tu cabeza como trofeo», reía Neil confiándose de su habilidad. Neil le daba golpes certeros, pero Albert los esquivaba ágilmente. Neil era traicionero y al caer al piso agarró un puñado de tierra y se la tiró a Albert en el rostro, comprometiendo su vista. En eso Neil lo golpeó tirándole al piso. Neil aprovechó para levantar una enorme roca. Deseaba dejarle caer en su cabeza. «Pensé que sería más difícil destruirte. ¿En realidad tienes poderes de luz? Eso no lo creo, eres tan débil y estúpido. No solo tomaré a esa zorra, sino que te daré muerte al último hechicero. Y sabes, todos alabarán por esta hazaña», decía Neil enardecido. Celebraba ya su triunfo. No se percató que en segundos el lugar se había visto invadido por esas almas en pena, esas almas que vagaban por el sendero reclamando venganza. Neil estaba por lanzar la roca cuando se percató de lo que había a su alrededor. Era una procesión de almas que lo jalaban a un abismo. Neil soltó la roca e intentaba huir, pero era jalado irremediablemente. Quería gritar, pelear, pero eran bastantes almas que se perdía en estas hasta que desaparecieron en un hoyo negro, llevándose a Neil con ellas. Albert por fin logró despabilar y el portal a punto de desaparecer. Tomó a Candy en brazos, pero antes agradeció a esas almas en pena que le ayudaron sin duda, y se adentró al paraíso con su hermosa ninfa. Solo esperaba que su amada no estuviese gravemente herida. Final de retrospectiva. Ahí se encontraban ambos perdidos en sus miradas, verde y azul. Sus corazones encontraban la paz al verse, al estar juntos. Sabían que no necesitaban más. No hacían falta las palabras. Su amor era palpable sin ser dicho. Su amor se respiraba en el aire. Ambos se sentían conectados. Ambos sabían dónde pertenecían. Albert, amor, perdóname, dijo Candy rompiendo el silencio. Perdóname por todo el daño que te he causado, por todo el daño que te causó mi padre. Yo te amo y no puedo vivir sin ti, y más ahora. Albert se acercó de inmediato y le acalló con un beso deseado y añorado, un beso lleno de promesas y juramentos. En ese beso se demostraban su amor y necesidad. Calla, cariño, te amo y no te apartaré de mi lado, jamás. Más ahora que estás esperando un hijo mío, dijo Albert feliz. Se había dado cuenta de su estado. Al recostarle le vio su vientre abultado y comprendió de inmediato que su ninfa esperaba a su bebé. Albert, he dejado a mi familia. Solo quiero estar a tu lado.
Te amo, mi amor. Te amo, mi ángel, dijo Candy abrazándole. Quería fundirse en él. Albert se encontraba feliz y dichoso. No necesitaba de más. Ahora lo tenía todo. Albert le recibió en brazos y no la soltaría nunca más. Albert le adoraba. Albert, ¿qué pasó con Neil?, preguntó Candy preocupada. No te preocupes por eso ahora, mi amor. Él recibió su castigo. Esas almas que vagan por el sendero se hicieron cargo de él, contestó Albert sin un ápice de empatía. Candy respiró tranquila. Le importaba menos su destino. Candy, eres lo mejor de mi vida. Agradezco al destino que hayas cruzado el portal y me hayas encontrado. Me has rescatado de mi mundo de soledad y tristeza. Te juro que te amaré y protegeré a ti y a este pequeño, que desde ahora me hace inmensamente feliz, dijo Albert emocionado hasta las lágrimas, y tocaba con adoración el vientre de Candy. Oh, Albert, a tu lado no necesito más. Te amo, amor. Amor mío, mi ángel. Candy se sentía dichosa y enamorada. Ambos unieron sus bocas y quedaba implícita su unión para toda la vida. Final. Capítulo 10. Epílogo. Albert y Candy vivían felices en su paraíso. Había pasado un año y su felicidad había sido bendecida por una hermosa niña de ojos verdes y pelo rizado, como Candy, pero sin pequitas. Se parecía a Pauna, la madre de Albert, y llevaba su nombre en su honor. Ambos le adoraban, su dicha era indestructible. Todo iba mejor, aunque Albert viera feliz a Candy. Él sabía que extrañaba a sus padres, y eso sabía que tenía que arreglarlo. Su odio por el padre de Candy se había apagado. Su vida era perfecta ahora y se lo debía a ella. Así que Albert organizó un encuentro entre ellos. Retrospectiva. Albert había llegado de incógnito a la aldea donde vivían los padres de Candy. En ese lugar ya habían pasado 4 años. Había tocado a su puerta y le abrió un joven. De inmediato supo que era Jimmy, uno de los hermanos de Candy. Ella lo había descrito a la perfección. «¿Sí, qué se le ofrece?», preguntó Jimmy observándole detenidamente, y supo de inmediato que era Albert, el hechicero de Candy. También Candy lo había descrito a la perfección cuando estaba con ellos, y eso lo había llenado de esperanzas. Cuando Candy escapó, ella había dejado una carta explicando su fuga y el amor que sentía por Albert, por el padre de su hijo. Por eso no le habían buscado. Las cosas habían cambiado en la aldea. Al desaparecer sin alguna explicación Neil Ligan, el hijo del líder de la aldea, su padre había ido en su búsqueda con ese grupo que había inquietado la paz de la aldea y jamás se les volvió a ver. Lo último que supieron de ellos es que se adentraron al sendero maldito y jamás salieron de este. Así que ahora reinaba la paz en la aldea y George White
volvió a ser el líder del lugar. «Papá, mamá», gritó Jimmy emocionado. Tom ya no vivía con ellos. A más de un año se había casado con Annie Britter, hija de Edward Britter, y habían ido a radicar a Escocia. «¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué gritas?», preguntó George, pero se detuvo en seco al reconocer a Albert. «Buenos días, señor White», saludó Albert. No sabía cómo abordar el tema. Rosemary salió y nada más verle, supo que tenía noticias de su amada hija. «Eres Albert, ¿verdad? Tú eres Albert. Eres el ángel de mi Candy», dijo Rosemary cariñosa y le abrazó y besó su mejilla, esperando con ansias noticias de su hija. «Pasa, hijo», invitó Rosemary. «Mi nombre es William Albert Andrew, el último hechicero de luz, y amo a su hija. Saben, tenemos una hermosa hija y somos muy felices, pero Candy les extraña y pues mi pequeña debe conocer a sus abuelos, ¿no?», dijo Albert sincero y directo al grano. Pensó que le sería difícil decir esto, pero ya no guardaba rencores. «¡Oh, una niña! Mi querida Candy tuvo una niña», decía Rosemary con lágrimas en los ojos. George White también lloraba de felicidad y sabía que todo iba a estar bien. «He venido por ustedes, como saben. Candy no puede regresar a este mundo terrenal. El hechizo de esa bruja obscura no hace efecto cuando ella está cerca de un hechicero de luz. Yo, desafortunadamente, no puedo revertir esa maldición, pero sí puedo blindarla. Cuando ella estuvo de regreso aquí con ustedes, ella traía en su vientre a otra hechicera de luz. Mi hija le blindó sin siquiera ser conscientes. Por eso Candy no desvanecía esos 7 meses que estuvo aquí con ustedes. Pero no puede pisar estos terrenos. Ustedes deben ir conmigo», explicó Albert. Ellos entendieron, ya habían aceptado el destino de su hija, y si ella era feliz, ellos lo eran más. Así era esto. Cuando Candy le preguntó del por qué no le sucedía esto con él y del por qué el tiempo era diferente en su mundo, si se le podía llamar de esta manera, Albert le había explicado esto. Y el tiempo era porque de alguna manera los hechiceros tienen un pacto con el tiempo. Si no son inmortales, sí pueden vivir muchos años. Su tiempo se encapsula, aunque sí avanza, pero más lento. «Albert, yo sé que no podré reparar el daño que te hice en el pasado, pero debes saber que estoy arrepentido. También sé que no merezco esto y sé que lo haces por el amor que le tienes a mi hija. Yo estoy tranquilo y feliz porque la has protegido y ella está con vida y eso no tiene precio para mí», dijo George conmovido y se arrodilló ante Albert. «Perdóname, te suplico perdón». George pedía perdón de rodillas, con lágrimas en los ojos. Albert le levantó de inmediato. Supo que George ya había sido castigado durante muchos años. Sufrir la impotencia de no poder ayudar a su hija era castigo suficiente. «Suegro, no puedo continuar llorando sobre el agua derramada. Le he perdonado desde el momento que conocí a su hija. No quiero vivir con odios y menos ahora que soy inmensamente feliz.
dijo Albert con verdad y levantándole. Final de retrospectiva. A la mañana siguiente todos los White convivían en el paraíso. Candy se encontraba sumamente feliz, no cabía duda que Albert le amaba más que nada. Este acto lo demostraba. George y Rosemary estaban hechos locos por la pequeña Paula. Quedaron sorprendidos que apenas tuviese 1 año, puesto que para ellos ya habían pasado 4. Eso los puso un poco tristes y llegaron a la conclusión de que ellos envejecerían pronto, pero lo aceptaron. Ellos no pertenecían a este mundo mágico, y si Candy estaba bien con ellos también. Candy miraba a su esposo y reconoció que su corazón y alma eran buenos, que no había espacio para el odio y el rencor. Por esto lo amaba aún más. Verle convivir con su familia no tenía precio. Albert sintió su mirada y le regaló esa sonrisa que la ponía de rodillas. Albert se acercó a ella con todo el amor de su corazón. Cómo la adoraba. No se cansaba de dar gracias a la vida por tenerla con él. Se acercó, la tomó por el talle y la abrazó. Amor, ¿eres feliz?, preguntó Albert abrazándole. Candy sentía la calidez de esos brazos, cómo le encantaba que su hombre le abrazara así, con mucho cariño, con mucho amor. Sentía su cuerpo vibrar. Ambos unidos, juntos, abrazándose, mirándose fijamente. Sí, Albert, soy inmensamente feliz porque tú estás a mi lado. Albert le abrazó fuerte y tomó sus labios. Se fundieron en un beso de amor, de un amor para toda la vida, para toda la eternidad. Chicas, pues aquí les dejo el super mega maratón de El Ocaso. Espero que haya sido de su agrado. Como les había comentado anteriormente, quise grabar así los capítulos. Y porque pues ya a partir de, yo creo que ya sea el domingo o el lunes, voy a postear la primera historia ganadora de la dinámica Noche de Brujas 2020. Entonces quise darle salida a la historia y pues aquí ya la tienen. Espero que sea de su agrado, espero sus comentarios. Recuerden que los agradecimientos, los saludos y agradecimientos personalizados, se los doy después, ¿vale? Ahorita ya el video se me hizo muy largo y pues pues ya aquí voy a cerrar. Pero antes les debo comentar que estas imágenes que acabo de postear pues ya las habían visto, pero las quise poner, sé que no era nada que ver
con la trama del ocaso, pero están muy bonitas estos diseños, estos fan art de mis queridas amiguitas, Alejandra RD, Carolina Veloso, Loren, eh, y de esta, ay, ¿cómo se llama? De Claudia Carrillo, ahorita las puse y pues a mí la verdad me encanta, me fascinan, a mí me fascina esta brujita trepa árboles, me fascina el sello del dragón, Albert Poseidón, y pues esta también es de mi querida Loren, pues es una bruja, una brujota sexy, y de este vampirito al estilo crepúsculo, pienso. Entonces pues aquí modelé estas imágenes, ¿vale? Entonces aquí concluyo el video. Les mando saludos y besos a todas. Chao.